Amados hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo de estudio bíblico. Continuamos nuevamente hoy con el tema del Día del Señor. Vamos a ver un aspecto que ha llegado a marcarse como un nuevo concepto del Día del Señor, digámoslo así. Y se refiere a la resurrección. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y por su palabra. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias por lo que tú nos das, lo que tú permites. Te rogamos que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, y seas tú por medio de tu Espíritu Santo llenando nuestra necesidad emocional, espiritual y aún física, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por las riquezas que ya en ellas encontramos y porque tú nos las has dado como una certeza en nuestras vidas. Oramos a ti, pidiendo, Señor, la dirección del Espíritu Santo que tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y seas tú llenándolo, Señor. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Bueno, amados hermanos, como les comentaba inicialmente, vamos a hablar hoy acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15:14 dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Es un versículo que nos habla de lo trascendental, de lo importante, de lo grandioso que es el hecho mismo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en este versículo lo subraya en dos aspectos. El primero dice: vana es entonces nuestra predicación. Cuando estamos hablando de lo que el Señor nos enseñó, no estamos compartiendo de una filosofía aprendida, desarrollada, digámoslo así, como muchas otras, por maestros, por hombres, por quien sea. Estamos hablando de algo diferente, por un solo hecho. Todas las filosofías, sus fundadores, todas aquellas enseñanzas que buscaron darle trascendencia al hombre y que buscan que el hombre mejore en algún aspecto su vida, tienen un mismo principio y concepto. Aquellos fundadores, aquellos hombres, aquellos intelectuales están bajo tierra, están sepultados. Sus filosofías importantes que han dejado ayuda, enseñanzas que pueden ser adaptadas aún hoy en día, que muchos le dan gran trascendencia, son verdad. Sin embargo, ellos están muertos. De manera que cuando el apóstol está diciendo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, en cierta medida está diciendo: si Cristo no resucitó, es como cualquier otro filósofo, es como cualquier otra enseñanza o doctrina. Sería igual a las muchos que hemos recibido, a lo mucho que se ha enseñado, a lo mucho que el mundo ofrece. Pero Cristo resucitó. Esto no solamente resalta, sino da el verdadero valor de lo que es el enseñar la doctrina de Cristo. Está basada en un hecho histórico, irrefutable y único, que Él ha resucitado. También dice el apóstol: entonces, si no resucitó y vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué es lo que tú crees? ¿En qué estás depositando tu confianza? Muchas de estas filosofías y que se enseñan buscan que el hombre encuentre en sí mismo la solución a todos sus problemas. Exalta al hombre de por sí. Y si no, entonces le ofrece una falsa deidad donde tiene que sacrificarse, tiene que morir, tiene que presentar muchas cosas
para que este Dios no se disguste y tenga consecuencias terribles sobre la vida. Se vuelve esclavo de un Dios al que tiene que servirle para que esté contento. Eso enseñaba muchas filosofías. Y está diciendo, si Jesucristo no resucitó, también tu fe está colocada en algo que no tiene sentido o valor, es vano, pasajero, se pierde, se diluye, es algo que no tiene trascendencia. Pero Cristo ha resucitado, de manera que nuestra fe está colocada en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que vive, que está con nosotros, que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Nuestra fe está basada en el hecho irrefutable de que Jesucristo, el Mesías, ha resucitado. De manera que comprender la grandeza de la resurrección de Cristo da el verdadero valor, sentido y esencia a lo que es la doctrina cristiana. El verdadero valor y sentido de la Biblia, de la palabra de Dios único y verdadero, porque desde su comienzo hasta su final, el tema central de la Escritura es Jesucristo, el Mesías. Bueno, bajo este preámbulo, hermanos, hoy queremos resaltar dos principios. El primero, el acontecimiento histórico más grande en la humanidad es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo, que evidencia el cumplimiento del establecimiento de algo que Él prometió, su reino entre nosotros, dándonos esperanza de que se cumplirá su palabra en Él y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dándonos una promesa muy grande, que seremos hombres nuevos con un cuerpo espiritual. Les invito a que vayamos a la palabra, a Lucas. Vamos a leer Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Iremos desarrollando parte por parte estos versículos y resaltando algunos aspectos. Lucas 24, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Este pasaje, para entrar un poco en contexto, hace referencia que cuando el Señor muere, esa tarde se iniciaba un sabbat asociado a la fiesta de los panes sin levadura. Era un Shabbat que no correspondía al séptimo día, sino correspondía al inicio de la fiesta de los panes sin levadura, que se guardaba de manera solemne, igual que el sábado, el Shabbat, donde no había trabajo ni más. Y estaba en la preocupación de que no podía quedar ningún cuerpo. Por esto, cuando Cristo muere, entonces José de Arimatea y Nicodemo van ante Pilato y piden el cuerpo. Así que rápidamente lo bajaron, lo envolvieron en sábanas y lo colocan en un sepulcro que estaba grabado sobre la roca. Sobre una roca, sobre una piedra estaba grabado el sepulcro y allí envolvieron el cuerpo. Por la tradición y como una señal de amor, de respeto, cuando fallecían se preparaban unas especies y estas especies eran colocadas en el cuerpo. Esto ayudaba que en el momento de la descomposición del mismo aminoraba los olores expedidos. Era una costumbre, lo hacían así. Y ahora llegamos a este contexto. Entonces, ¿qué ocurrió? Las mujeres habían ido con ellos, vieron dónde colocaron el cuerpo, dónde había sido esto, y regresaron a sus casas. Como era el primer día solemne, no podían hacer ningún trabajo. La escritura que al día siguiente ellas compraron más especies
prepararon las especies y llegaba el día sábado, el séptimo día, y por eso ellas, pasado el día séptimo, ese sábado, porque no pueden hacer ningún trabajo durante ese día, ya con las especies preparadas van y nos encontramos allí. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana. Es la palabra que en otros relatos, este relato lo encontramos en Mateo y en Marcos y Juan, siendo aún oscuro, dicen algunos. Dice, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hay que resaltar un aspecto aquí. El primer día de la semana se evidencia en la resurrección del Señor. Aún estaba oscuro. Él ya había resucitado. Y cuando dice que las mujeres llevaban las especies, nos da a comprender claramente que ellas iban con el propósito de arreglar el cuerpo. Justamente cuando estaban caminando, ellas decían, ¿quién nos ayudará a remover la piedra que está colocada? Ellas en su corazón no creen que el Señor ha resucitado, van con el propósito de arreglar la sepultura, de arreglarle en su lecho de muerte, van con todo preparado y entendemos claramente que ellas no esperaban ni habían creído en las palabras del Señor, que había anunciado con anterioridad que Él sería entregado a hombres de pecadores, que sería crucificado, muerto, pero que resucitaría. Así que ellas van en este proceso. Sigamos con la lectura. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Muy interesante la pregunta de estos dos varones con vestiduras resplandecientes, como relata la Escritura, que en algún otro pasaje nos dice que eran ángeles del Señor. En la pregunta que le hacen a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Nosotros hemos recibido palabra de vida a través de la Escritura. El Señor ha llenado nuestro corazón de esperanza, de seguridad, de certeza. Muchas veces en nuestra vida, en nuestras aflicciones, en los problemas que nos rodean, nos acercamos a los conflictos y vamos a oración. Y creo que el Espíritu Santo nos dice esto mismo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué esta palabra de vida que el Señor te ha dado no se ha desarrollado en tu vida en plenitud? ¿Por qué no has creído la palabra del Señor? Él está vivo. Su palabra es viva y es verdad y es eficaz. Tiene poder hoy para transformar vidas, transformar nuestro ser. Tiene poder para una esperanza en el futuro, para no tener temor de lo que viene. Tiene esperanza para ayudarnos a andar por este valle de sombra de muerte, porque Él está con nosotros, y independiente de las circunstancias que estemos viviendo, Él está con nosotros, nos acompaña, nos guía, nos levanta y nos dirige en este camino. Así que, si algo aprendemos de esto, es que el Señor cumple su palabra por encima de nosotros mismos y aún de nuestra interioridad, porque estas mujeres no han creído lo que el Señor ha dicho, pero Él ha resucitado. Dice la Escritura, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y el versículo 17 dice, diciendo,
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario que esto se cumpliese. Y esto también nos lleva a recordar algo que el Señor le dijo a los fariseos. Cuando dice, este pueblo malvado pide señal, pero no les será dada otra señal diferente a la señal de Jonás, que 3 días estará el Señor bajo sepultura y resucitará al tercer día. Esto nos enseña algo muy, muy importante para nuestra vida, en nuestra fe, en las palabras del Señor. Él ha cumplido con el propósito por el cual ha sido enviado, y es llevar y restaurar todas las cosas ante el Padre, de manera que hay una esperanza viva del establecimiento de su reino. La señal de Jonás, la resurrección del Señor Jesucristo, nos enseña que Él tiene un propósito de una vida eterna para con nosotros, que Él es el primero que resucita en un cuerpo glorioso como hombre, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo que puede estar en la presencia del Señor, siendo Él el segundo Adán, el hombre que ha venido a cumplir el propósito de Dios, y que a través de Él nosotros, al creer en Él, confesarle con nuestra boca, creer en el Señor Jesucristo, nos hacemos hijos suyos. Recordemos lo que dice la palabra, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios al creer en Jesucristo y somos restaurados en nuestra vida espiritual y material como un nuevo hombre en Cristo. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Esto nos habla de su reino, del reino de Dios que se hace verdad y realidad en la tierra y que Él viene a establecer. Recordemos lo que el Señor también nos enseñó en la oración por excelencia, cuando dice que entremos en el lugar secreto, un lugar cerrado, en nuestro cuarto, cerremos nuestras puertas y estemos en intimidad con el Padre y digámosle: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Este es un versículo que resalta esto, que el reino de los cielos se acerca, que se ha establecido y será establecido a plenitud entre nosotros, y que la voluntad del Dios eterno se cumple y se hace. Bueno, sigamos leyendo del versículo 8 al versículo 11, dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Interesante que se repite lo que veníamos hablando que le pasó a las mujeres. A pesar del testimonio de las mujeres, que ellas recordaron las palabras que el Señor había dicho. Recordaron que Él anunció que iba a haber una resurrección, que Él resucitaría. Los hombres, los 11, los apóstoles que también habían recibido las palabras, y los demás, porque dice que también estaban otros allí, no creyeron y les parecía una locura. Es decir, que ellos tampoco en su corazón habían confiado y descansado en las palabras del Señor, pero las estaban viviendo. Y esto también nos anima a nosotros. Nosotros vivimos las promesas del Señor, aunque nos parezcan locura. Nosotros vivimos en el gozo del Señor porque el Espíritu Santo está en nosotros, como dice la palabra: ¿o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo, el cual está en nosotros? Amados hermanos, a pesar de nuestro corazón, nuestra dureza, de nuestra a veces falta de confianza en el Señor, su palabra es viva, se cumple, se hace y se hace realidad en nuestra vida. Así que acerquémonos al Señor, volvamos a su palabra, creamos en lo que Él ha dicho,
porque esto traerá gozo, traerá paz, traerá esperanza y vida a nuestras vidas, como lo hizo en las mujeres y como lo hizo en los 11 y en los que estaban reunidos a ellos al creer en su palabra. El versículo 12 dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esta es la gran esperanza que tenemos nosotros. Cuando hemos creído en la palabra del Señor, cuando nosotros nos acercamos confiadamente y su palabra se hace viva en nosotros y creemos en esto que acontece, regresamos maravillados viendo la grandeza, el amor, el poder y la majestuosidad del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, vive, resucitó y Él regresa pronto por su iglesia. Estemos atentos a lo que su palabra nos dice, a las promesas que Él nos dio. Descansemos en ellas y estemos confiados en todo aquello que el Señor nos ha enseñado, su palabra y su reino que Él establece. Y reinará para siempre, un reino eterno, como es promesa. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto nos enseña que los hermanos se congregaban el primer día de la semana. Como dice aquí, se reunían los discípulos y compartían el pan, resaltando, creemos, la importancia de la evidencia de la resurrección de Jesús, que fue evidente el primer día de la semana. 1 Corintios 16, de 1 al 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Estos versículos nos dan evidencia de que la iglesia de los primeros tiempos se reunían el primer día de la semana. Damos gracias al Señor porque nosotros aprendemos hoy la grandeza de la resurrección de Señor Jesucristo, que el primer día de la semana se evidenció su resurrección, que los hermanos se reunían el primer día de la semana para alabar, exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y cuando pensamos en esto, decimos, ¿qué día debemos adorar al Señor? Y es el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo día de la semana debemos adorar al Señor. Todos los días son para la honra y la gloria del Señor. Y cada día nosotros nos levantamos gozándonos en el Señor. Pero recordamos con gozo que nuestros hermanos de los tiempos del Señor evidenciaron que Él había resucitado el primer día de la semana. Cuando allí llegaron, no encontraron el cuerpo, porque está vivo, porque ha resucitado. Como aplicación, hermanos, quiero resaltar 4 aspectos. El primero, que la resurrección del Señor Jesucristo nos habla del reino del Señor, del cumplimiento y el establecimiento del reino del Señor en la tierra, como una verdad segura, que esperamos su segunda venida, que Él viene por su iglesia, que nos gozaremos en Él y que su palabra se cumple y es viva. Que el principal acontecimiento de la historia de la humanidad es la resurrección del Señor Jesucristo como hombre, como Mesías, como ungido, como el Hijo de Dios. Es el primero en resucitar. Tercero, que nuestra seguridad en un Dios eterno que cumple sus promesas y su palabra es verdad.
nuestra seguridad, nuestra fe, nuestra confianza está colocada en nuestro Dios eterno, que cumple su palabra. Su palabra es verdad. Es la Escritura. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Fue costumbre, y lo es, de los creyentes reunirse el primer día de la semana. Es una evidencia bíblica que nuestros hermanos también se reunían el primer día de la semana. Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra, por este tiempo de enseñanza. Hemos aprendido que el día del Señor, grande y majestuoso como el día de la resurrección y como aquel primer día de la semana, que los hermanos se reunían conmemorando y resaltando este acontecimiento. Y damos gracias al Señor y les invito a que oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tu verdad, que es vida, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por la resurrección, por la esperanza bendita que tenemos, Señor. Que un día estaremos en tu presencia, compartiendo contigo en plenitud, siendo hombres nuevos con un cuerpo espiritual que nos permitirá estar ante ti, gozándonos, y que tú habitarás con nosotros, en medio de nosotros, para alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, que se cumple y es verdad. A ti te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una gran semana y que el Señor llene sus corazones de esa palabra de esperanza y de vida que tenemos en Él. El Señor les bendiga.